Estás escuchando La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y el calor en el invierno. Tu palabra. Vamos a leer en Hechos capítulo 7. Les recuerdo que lo que vamos a leer, lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir desarrollando poco a poco. No sé hasta dónde vamos a llegar porque es muy largo, pero sí los ubico en el contexto de que esta es la iniciación de lo que Esteban dice después que fue puesto preso y llevado y fue acusado de blasfemar contra Dios, de blasfemar contra Moisés, de blasfemar contra la ley y de blasfemar contra el templo. Él recibió 4 cargos. Esteban pudo haberse deprimido, pudo haberse asustado, pudo haberse sentido tentado a defenderse con argumentos humanos, pero como Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, lo dice la Biblia, Esteban, Dios lo usó para hablarle a los israelitas que lo estaban juzgando. Y armado de la misma historia que los israelitas conocían al dedillo, con esa misma historia, él los confronta con la verdad. Entonces, una vez que él es acusado, comienza el capítulo 7 diciendo lo siguiente. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? ¿A quién es dirigida la pregunta allí? La pregunta es dirigida a Esteban. Es decir, a Esteban, el sumo sacerdote, le dice, de esto que te acusan, ¿esto es así? Eso sería el equivalente a que después que en un juicio a un acusado se le leen los cargos, el juez le pregunte al acusado, ¿se declara usted culpable o inocente? Entonces, Esteban comienza a responder si eso es así o no es así. Bienvenido, Devinson. Vamos a esperar que Devinson se termine de conectar. Muy bien. Versículo 2. Esteban entonces contestó, varones, hermanos y padres. Observen la expresión varones, hermanos y padres. Es una expresión de respeto. Esteban les muestra respeto a sus propios enemigos. En este caso, enemigos porque lo estaban acusando y posteriormente lo iban a asesinar. Sin embargo, a pesar de que lo están llevando preso, lo están acusando falsamente, están levantando calumnias contra él, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, él actúa de manera respetuosa y reconoce la autoridad e investidura religiosa de los sacerdotes, del sumo sacerdote y de los oficiales que lo estaban acusando. Yo creo que una de las cosas que podemos aprender de este saludo de Esteban es la actitud que nosotros debemos tener cuando nosotros vamos a tener un debate, una discusión, una conversación con alguien que pertenece a un grupo religioso distinto al cristiano. Cuando nosotros tengamos que conversar con cualquier rama del cristianismo o secta o cualquier persona, un ateo o un brujo o un espiritista o un musulmán, lo que sea, no podemos dejar de mostrar amor, respeto, consideración, diplomacia con la persona con la que discutimos. No nos podemos poner bravos, no podemos atacar, no podemos ser violentos, no podemos ser groseros, no podemos ser despectivos, no podemos ser burlones. No, no tiene sentido hacer eso. Todo lo contrario, tenemos que ser respetuosos aun cuando esa persona estén predicando algo que es falso y contrario a lo que explica la Biblia. Hacerlo de otra manera, mostrarnos irreverentes, irrespetuosos, burlones,
lo único que va a hacer es hacer que la otra persona se ponga a la defensiva y simplemente no vamos a estar dando testimonio de que somos hijos de Dios. Así que es importante ver estos detallitos que aparecen aquí. Una vez que Esteban dice, varones, hermanos y padres a sus propios enemigos, les dice, oíd, es decir, presten atención a mi argumento. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. ¿Qué podemos decir de estos pasajes con los que inicia el hermano Esteban su discurso? Bueno, lo primero que tenemos que hacer y decir y resaltar es que toda defensa del evangelio tiene que estar basada en la escritura, no en ningún argumento humano. Tiene que estar basada en la escritura. Por otro lado, Esteban trata de irse al inicio de la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque quienes lo estaban acusando, que son israelitas, sienten hasta el sol de hoy un profundo orgullo por ser hijos del Dios de Israel. Los israelitas han sentido y sienten que ellos son un pueblo especial y ellos siempre se han sentido orgullosos de que Dios los haya escogido como su pueblo. Lamentablemente, su orgullo, su altivez los ha llevado al mismo tiempo a la necedad, al punto de que fueron capaces de rechazar al Mesías que Dios les envió. Dice claramente en Juan 1, 11 y 12, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Jesús vino a lo suyo, a su pueblo, a su propiedad, al pueblo escogido, y los suyos no le recibieron. Lo que quiere decir es que Israel, aunque fue y ha sido el pueblo elegido por Dios a partir de Abraham, sin embargo, ellos han sido tan contumaces y desobedientes que se han vuelto de espaldas a Dios. Sin embargo, Esteban está confrontándolos con su propia historia y está tratando de demostrar que él muy lejano está de avergonzarse de ser israelita. Esteban está diciendo, ustedes me acusan de blasfemar contra Dios, de blasfemar contra Moisés, de blasfemar contra la ley, de blasfemar contra el templo, pero yo les voy a demostrar que yo sé tanto de nuestros orígenes como pueblo como lo saben ustedes. Y quiero comenzar desde allí. Por eso él comienza exaltando, reverenciando, recordando cómo Dios le dio origen al pueblo de Israel por medio de Abraham. Esa es la razón por la que allí es el punto de inicio de este discurso. Luego, versículo 5 dice, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. ¿Qué está tratando de resaltar aquí Esteban? La fe de Abraham. El pueblo de Israel ha confiado más en las obras que en la fe. Aquí Esteban les está recordando que Abraham fue justo y Abraham fue agradable a los ojos de Dios, no por las obras que hizo, sino por la fe que tuvo en Dios, al punto que le creyó a esa promesa, aun cuando todavía no le había dado un hijo. Y todo lo que Abraham hizo en su vida, posteriormente, lo hizo por la fe que tenía en Dios. Inclusive, el hecho de que Dios le había prometido un hijo, finalmente se lo dio en Isaac, y después que tenía a su hijo y se había encariñado con su hijo, y su hijo era un adolescente que lo hacía sentir
lleno de gozo, Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. ¿Podía entender eso Abraham? No, pero actuó por la fe y fue hasta donde tenía que ir y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, incluso hasta que el puñal de Abraham estuvo cerca de la garganta de su propio hijo para degollarlo. Y estuvo dispuesto a hacer todo eso por fe. Recordemos que en ese episodio que está en Génesis 22, cuando Abraham deja a los sirvientes abajo y le dice, yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Por qué usa la expresión volveremos si él iba a sacrificar a Isaac? Porque Abraham sabía que Dios iba a hacer un milagro y de alguna manera él iba a regresar con su hijo a su casa a pesar de que Dios se lo había pedido. Conclusión entonces, Esteban está resaltando el hecho de que Abraham era un hombre de fe. Versículo 6. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Aquí hay una primera referencia de Esteban recordándole a estos hombres israelitas, orgullosos de ser israelitas, de que Israel, si bien es cierto, se tiene que sentir contento, alegre, gozoso de haber sido elegido por Dios. Sin embargo, él les recuerda que Israel, por la desobediencia de ese pueblo, Dios los tuvo que someter y los tuvo que dejar que fuesen maltratados y fuesen cautivos de Egipto como consecuencia de su desobediencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era un pueblo desobediente. Ok, fíjense que en el versículo 6, el Señor le promete a Abraham no solamente que le daría una descendencia, sino que les dice que esa descendencia se formaría en una tierra extranjera donde serían maltratados por 400 años, cosa que se cumplió al pie de la letra. E incluso también se cumple lo que dice la profecía del verso 7, que Dios juzgaría a la nación que iba a oprimir a Israel. ¿Cuál fue esa nación? La nación de Egipto, que se opuso el faraón constantemente, se opuso a que Israel fuese libre hasta que se vio obligado a liberarlo. ¿Por qué? Porque Dios los castigó. Muy bien, versículo 8. En este punto, si yo soy uno de esos fariseos que está allí, yo me podría preguntar, bueno, ¿y por qué nos está diciendo un pocotón de cosas que nosotros sabemos? ¿A qué viene todo este discurso de algo que ya nosotros no sabemos al dedillo? ¿Qué nos quiere demostrar? Sin embargo, yo me imagino que como a Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, la forma tan clara, tan poderosa, tan elocuente en la que Esteban estaba hablando, dirigido por el Espíritu Santo, hizo callar la boca de sus enemigos, porque ellos perfectamente pudieron haber dicho, cállate, termina de decir lo que vas a decir, no nos estés contando cosas que ya nosotros sabemos. Sin embargo, milagrosamente, estos hombres que estaban deseosos de que el juicio terminara para hacer lo que al final hicieron, que fue matar a Esteban, sin embargo, escucharon silentemente todo lo que Esteban les estaba diciendo. Versículo 8. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día a Isaac y a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Una vez más, Esteban le recuerda a los israelitas que por muy orgullosos que ellos se sientan de ser israelitas, han mostrado, sus padres antecesores mostraron maldad en sus corazones. ¿Por qué? Porque los hijos de Jacob, que son los padres de la nación de Israel, de las 12 tribus, sin embargo,
cuando José les reveló su sueño, cuando Josué les habló de lo que Dios le había mostrado, ellos en vez de recibirlo, ellos en vez de preguntar, ellos en vez de inquirir, lo que sintieron fue envidia y lo mataron. De alguna manera, José es una prefigura de lo que va a ser Jesucristo, que el propio Mesías, nacido del propio Israel, fue rechazado por sus propios hermanos y fue llevado a crucifixión, así como José fue rechazado por sus propios hermanos. José, una vez que está en Egipto, ¿verdad? Fue acusado falsamente por la mujer de Potifar, así como Jesús fue acusado falsamente de querer seducir al pueblo y hacerlo rebelarse contra el César. ¿Ok? Y así como José fue acusado falsamente, sufrió el oprobio, sufrió la cárcel, producto de una acusación falsa, así como Jesucristo sufrió también en manos de su propio pueblo. En otras palabras, estos hombres que eran reverenciados por la religión judía, estos hombres que eran los padres de la nación, sin embargo, Esteban les recuerda, miren que ellos sintieron envidia de su propio hermano. Y observen que él dice, pero Dios estaba con él. Es decir, que de alguna manera les está diciendo, nuestros propios padres, esos que ustedes veneran, ¿verdad? Alguna vez estuvieron en contra de Dios, porque Dios estaba con José y ellos estaban en contra de José. Dice el versículo 10, y Dios le libró a José de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre su casa. La Biblia dice que el que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será humillado. Filipenses capítulo 2, al final de ese capítulo dice, por lo cual Dios, refiriéndose a Jesucristo, después de su humillación, después de su muerte, dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. José llegó a morder el polvo. José llegó a ser humillado, llegó a ser golpeado, llegó a estar preso. Pero allá, cuando estaba en esa condición, Dios lo levantó, Dios lo rescató, Dios lo usó para ponerlo de segundo después de Faraón y al mismo tiempo servir para ser el salvador en ese momento de la nación de Israel que se estaba muriendo de hambre, y él logró traer a su familia a Egipto y les dio una vida distinta. Tal y como Jesucristo murió en la cruz del Calvario, sufrió por nosotros, pero al tercer día resucitó, ascendió a los cielos y hoy en día le ofrece a todos los que creen en él salvación y vida eterna y una vida de la que fluye el gozo de la salvación. Otra analogía que está haciendo aquí el Espíritu Santo a través de Esteban entre José y el Mesías. Versículo 11. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Observen, ustedes deben recordar esta historia. Cuando José está, como decimos en Venezuela, en la buena, cuando José fue puesto en esa posición de influencia, de poder en Egipto, los hermanos de José vinieron a Egipto a buscar comida. ¿Por qué? Porque José, con la sabiduría de Dios, le había aconsejado a Egipto que se preparara para los 7 años en los cuales iba a haber hambre. La única tierra que tenía comida almacenada era Egipto. Y los hermanos de José, sin saber dónde estaba José, creyendo que José no existía, que ya había muerto, vienen a Egipto sin sospechar
que quien los va a recibir y quien los va a atender es su propio hermano, que es el segundo a bordo en Egipto, ¿verdad? Pregunto, ¿en qué se parece esto a la primera venida de Jesús? Que Jesús vino siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Salvador del pueblo de Israel. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Le dijo a Pilato, crucifícale, crucifícale. Eso ocurrió en la primera venida. Es decir, desde que Jesucristo vino la primera vez, Israel no lo ha reconocido como Señor y Salvador. Así como ellos no reconocieron que era su propio hermano el que los estaba atendiendo. ¿Cuándo va a reconocer Israel que Jesús era su Salvador o es su Salvador o su Mesías? En la segunda venida. Allí es que Israel va a reconocer que Jesús es el Señor. Tal y como los hermanos de José reconocieron que que José era su propio hermano cuando José se les develó cuando vinieron por segunda vez. ¿Se dan cuenta la analogía? Esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Esteban está usando esta historia para conectar la persona de José con la persona de Jesús. Él está argumentando esto para que los israelitas entiendan la analogía, la relación que hay entre un personaje y el otro. Versículo 12. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham a los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Fíjense, desde el momento que Jacob con sus 12 hijos viene a Egipto por invitación de José, su hermano, y los recibe, llegaron Jacob, su mujer, sus hijos, las esposas de ellos, los hijos de ellos, los nietos, etcétera. Todo ese grupo conformaban, incluyendo a José y a su familia, conformaban un aproximado de 75 personas. En ese momento, es el Israel original. Esos eran los hijos, los descendientes originales de Abraham hasta ese momento. Este pueblo se queda en Egipto por invitación de José. Hacen de Egipto su residencia, cumpliéndose la profecía que está en el versículo 6 y 7 que acabamos de leer, donde dice, versículo 6, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena. Es decir, deliberadamente Dios hizo que Israel fuera a una tierra ajena para que se multiplicaran allí, para que crecieran como pueblo allí. ¿Cuántos años estuvo allí Israel? 400 años. Ahora, en ese periodo de 400 años, posiblemente a los 100, a los 150 años, quizás antes, apareció otro faraón que no conocía a José, que es lo que nos dice el versículo 18. ¿Qué quiere decir esto de que no conocía a José? Que cuando llegó ese faraón, se acabaron los favores para Israel. Es decir, que el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, estuvieron un periodo de paz, de tranquilidad, de alegría, de abundancia en una tierra extranjera. Tuvieron un tiempo en el cual fueron felices, donde había comida, donde estaban acobijados por la protección del mismo estado egipcio. Pero llegó un faraón que ya no tenía nada que ver con José, ni le interesaba un pepino lo que José podía haber hecho por su familia, ni le importaba lo que eran los judíos. Ahora él vio que este pueblo posiblemente había crecido por miles, se habían reproducido a través de los años,
Y ahora él entiende que tiene dentro de Egipto a un pueblo que no es el pueblo de él. Y él pensó posiblemente, este pueblo me puede traicionar uniéndose a otros pueblos contra mí. Así que yo los voy a someter. Así que yo los voy a poner a trabajar duro y los voy a hacer esclavos. Observen lo que dice el versículo 19. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, perdón, con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagase. Es decir, él está diciendo que en este punto Faraón quiso matar a todos los primogénitos de Israel para que no se siguieran reproduciendo. Ese es el punto en el cual Moisés, en vez de ser muerto, sus padres prepararon una canastilla y lo lanzaron al Nilo, al río, para que milagrosamente la hija de Faraón lo consiguiera y lo hiciera y lo adoptara como uno más de la corte de Israel, de Egipto. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Moisés solamente tuvo 3 meses de nacido en casa de su padre original, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Pero saben una cosa, Dios hizo un milagro. La madre biológica de Moisés, sin que la madre putativa, que era la hija de Faraón, lo supiera, la madre biológica de Moisés fue llevada al palacio para que le diera la teta, para que le diera seno a su propio hijo. Se acostumbraba en esa época que cuando una mujer no podía darle del seno de mamar a su hijo, se buscaban a una mujer que tuviera recién parida para que compartiera su leche con el recién nacido. Así que Dios arregló todo para que la madre de Moisés criara a su propio hijo dentro del palacio de los egipcios. Esto lo que nos recuerda y demuestra es que Dios no deja cabos sueltos, que todo tiene un propósito, que todo tiene una razón de ser. Todos los primogénitos de Israel murieron, menos Moisés, porque Dios lo guardó, porque tenía un propósito con Moisés. Empezamos a ver una analogía ya no solamente de un Mesías llamado José, ¿verdad? Que fue rechazado por sus propios hermanos, sino que ahora vemos cómo Dios levanta otro Salvador, otro líder, que va a servir para liberar al pueblo de Israel de la mano de los egipcios, que es Moisés, y lo apartó desde el principio, y lo protegió y lo guardó. No solamente lo protegió y lo guardó, sino que Dios cuadró todo para que una mujer hebrea que lo había parido fuera a dar al palacio y criara a su propio hijo. Eso es realmente maravilloso. Quiero darle la cita donde está eso, porque ustedes dirán, pastor, pero ¿dónde está eso? Déjenme darle la cita un momentico para que después ustedes lo busquen y lo puedan leer. Denme un segundito. Ok. Busquen Éxodo, capítulo 1. Estoy en un estudio bíblico, Ok, Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 2.
Éxodo capítulo 2. Observen esto. Éxodo capítulo 2 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Este es Moisés. Pero no pudiendo ocultarle más. ¿Por qué ocultarle? Porque ya se había dado la orden de parte de Faraón de que todos los varones primogénitos israelitas tenían que ser expuestos, dejados solos para que murieran. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Quién podía garantizar al estar el niño en el río que él iba a ir a dar a un sitio seguro? Lo hicieron por un acto de fe. Además, Dios lo cuadró todo así. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Es decir, una hermana mayor de Moisés se puso desde lejos entre el río para ver qué le iba a pasar al niño después que estuviera flotando en el agua. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Es decir, Dios cuadró todo, ¿verdad? Para que sin que la hija de Faraón lo supiera, fuese su propia madre de Moisés la que lo cuidara y le diera de mamar y lo tuviese criando por un tiempo. Muy bien. Volvamos de nuevo entonces al libro de los Hechos. Recuerden que todo lo que está diciendo Esteban, los israelitas lo sabían, pero Dios está permitiendo que les dé este discurso porque él al final les va a dar la estocada final que la veremos más adelante. Versículo 21. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Observemos algunas palabras claves aquí. Cuando vemos en el versículo 23, dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino ¿qué? Le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. En algún punto, Moisés supo que aunque él fue criado dentro del pueblo egipcio, él no era egipcio, él era hebreo. Y él sintió en su corazón el llamado de ir a visitar a sus hermanos. Aquí podemos hacer una analogía, guardando las diferencias. Escuchen bien, guardando las diferencias. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente. Si quieren lo buscan. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros ¿qué? Sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir hubo en Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. A mí me gusta graficar este versículo de la siguiente manera. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, está en el cielo antes de hacerse carne, antes de hacerse hombre. Él está sentado en el cielo en su trono, en forma de Dios. Hay una realidad. Dios y la humanidad perdida en sus pecados. El hombre no tiene forma de ser salvo, sino la única forma de ser salvo es que algo borre, quite sus pecados. Para que esto sea así, tiene que ser la sangre de alguien que no tenga pecado, de alguien que haya podido vivir en la tierra una vida humana como la que tenía que haber vivido Adán, pero con la diferencia de que no desobedeciera a Dios como lo hizo Adán. Jesús toma una decisión. Por eso dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Jesús se levantó de su trono y dijo, Padre, yo voy a resolver el problema. Voy a hacerme carne. Voy a hacerme hombre. Voy a vivir una vida perfecta en la tierra como hombre, siendo obediente. Observen lo que dice el mismo Filipenses, versículo 8. Y estando en la condición de ¿qué? De hombre, se humilló a sí mismo. Todo esto es algo que Jesús hizo voluntariamente por favorecernos a nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Biblia dice que Jesús es el segundo Adán. Pero ¿cuál fue la diferencia entre el primer Adán y el segundo? Que el primer Adán desobedeció y el segundo Adán obedeció cabalmente toda la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que el que no cometió pecado por nosotros fue hecho pecado. La analogía es que Moisés, cuando cumplió los 40 años, sintió en el corazón la necesidad de acercarse a su pueblo, a la nación de la que él venía. El mismo sentir que hubo en Cristo cuando sintió el deseo de salvar a la humanidad por medio de su encarnación y de su sacrificio. Observen allí en el discurso de Esteban que estamos leyendo, observen que Moisés sintió este llamado y no solamente sintió ese llamado, él quería convencer, él creía que los israelitas lo iban a ver como el libertador de ellos. Observen lo que dice el versículo 25. Pero él, Moisés, pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Ustedes qué creen que le está diciendo Esteban a estos israelitas que lo están oyendo? Que así como nuestros padres, no le creyeron a Moisés, ustedes tampoco le creyeron a Jesús. Jesús vino y ustedes, en vez de recibirlo como un Mesías, lo recibieron como un charlatán y lo crucificaron. Lo mismo que hicieron con Moisés. Fíjense que en el versículo 26 dice, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador, por gobernante y juez entre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó
y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Es decir, hay una similitud entre el rechazo, la ironía, el desprecio, la burla que tuvieron los israelitas que no vieron en Moisés a un libertador, como estos hombres que están jugando a Esteban y que tampoco vieron en Jesucristo al libertador de sus almas. Ok, en este punto ya Esteban ha demostrado que él es un conocedor de la palabra. Él ha demostrado que él es un respetuoso y orgulloso relator de la palabra. Él ha demostrado que es un israelita que conoce de la palabra y de la escritura tanto como ellos y que respeta, venera, considera muy especial a los padres israelitas, tal y como lo consideran estos que lo están juzgando. En otras palabras, en este punto, Esteban les ha demostrado que él ama tanto la historia de Israel como la aman ellos, que es respetuoso de Abraham, que es respetuoso de Jacob, que es respetuoso de José, que es respetuoso de los padres de Israel, que es respetuoso de Moisés, personajes que para los israelitas de la época eran profundamente venerados. Y acuérdense que hasta ahora a él lo han acusado de que él blasfemaba contra Dios, blasfemaba contra Moisés, blasfemaba contra la ley y blasfemaba contra el templo. Muy bien, vamos a avanzar un poquito más. Hoy no vamos a terminar. Vamos a avanzar un poquito más y luego terminamos. Versículo 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. En otras palabras, hasta este punto, Esteban lo que está tratando de decirle a estos que lo están juzgando, miren, no es la primera vez que nosotros nos equivocamos. No es la primera vez que hemos tenido frente a nosotros al libertador y lo hemos rechazado. Y ustedes están cometiendo el mismo error que cometieron nuestros padres. Como decimos en Venezuela, no les dijo perro, pero les enseñó el hueso. En forma indirecta les está diciendo, ustedes no son infalibles. Ustedes ya se han equivocado una vez y se están volviendo a equivocar porque ustedes rechazaron a Jesús, el que Dios envió para liberarnos. Pero ustedes, así como rechazaron a Moisés, han rechazado a Jesús. Versículo 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron.
Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Refán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Entonces, observen qué hemos visto hasta este momento y qué les ha refrescado Esteban a estos orgullosos israelitas religiosos que están ofendidos porque Esteban está hablando supuestamente en contra de Dios. ¿Qué les ha restregado Esteban hasta este punto? Miren, ustedes son unos desobedientes. Nuestros padres han sido unos tercos, unos necios. Rechazaron a José, rechazaron a Moisés. Incluso después que Moisés los libró de Egipto, los hizo cruzar el Mar Rojo, le mostró milagros tremendos. Aún así, tuvieron el tupé de decirle a Aarón, cuando Moisés fue a recibir las tablas, que les hiciera un becerro de oro. Fueron débiles, prefirieron adorar a un becerro de oro que al Dios que les acababa de abrir el Mar Rojo. Prefirieron encenderse en su lascivia ante la idolatría antes que adorar al Dios invisible. Y siempre lo he dicho y lo volveré a decir, y ojalá que ustedes tomen nota de esto. La gente cree que tiene fe porque le reza a una virgen. La gente cree que tiene fe porque le reza a un José Gregorio Hernández. La gente cree que tiene fe porque le reza a un santo cualquiera o a una estampita. Eso no es fe. La Biblia dice la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios no quiere imágenes porque Dios se agrada y se goza que creamos en Él sin tener absolutamente nada físico que podamos tocar, ni podamos ver, ni podamos sentir. Dios es enemigo de manifestarse o de concentrarse o de que Él sea representado por alguna imagen. Por eso dice la Biblia, no te harás imagen de nada, de lo que está en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra. Por eso es que cuando así sea para un chiste, así sea para una ilustración cualquiera, dibujan a Dios con una bartola y una barba blanca, a mí me enerva, porque se están haciendo una imagen del Dios Todopoderoso, y la Biblia dice que eso es pecado. Y mucha gente cree que por hacerse una imagen de la Virgen, de José Gregorio Hernández o de cualquier otro mártir o santo, están haciendo algo agradable delante de los ojos de Dios. No, es lo mismo que un becerro de oro. Es lo mismo que cualquier otro ídolo. Dios no quiere que tengamos ídolos. Y esta gente cambió el liderazgo de Moisés, cambió el sacerdocio de Moisés, cambió al libertador Moisés por simplemente un becerro de oro y se volvieron contra Dios, a pesar de que habían visto la mano poderosa de Dios librándolos del pueblo de Israel. Consecuencia, Dios los entregó a una vida en la cual jamás verían la tierra prometida. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Dios no puede tomar por inocente al culpable. Y este pueblo de Israel que salió de Egipto y que vio las maravillas de Dios, en vez de ser agradecido y de vivir en obediencia, se rebelaron contra Dios. Las consecuencias, como termina el versículo 43 de Hechos 7, os transportaré pues más allá de Babilonia. Por eso es que Israel ha sido oprimido durante siglos por Egipto, por Babilonia, por Siria, por Roma, por Grecia, por los alemanes, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ha sido un pueblo contumaz, ha sido un pueblo desobediente. Pero todavía Dios tiene un remanente dentro de Israel y ese remanente será salvo. Bien, hermanos, hasta aquí lo vamos a dejar. El resumen de la clase de hoy es que Esteban, en medio de su juicio, su argumentación
la utiliza para recordarle a quienes lo acusan de blasfemo que los blasfemos son ellos, que los desobedientes son ellos, que los que han hecho mal son ellos, que tuvieron frente a sí, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, que tuvieron frente a sí a Jesús y lo rechazaron. Lo mismo que ya Pedro les había dicho en otros discursos a la gente que lo juzgó. El gran error del pueblo de Israel de ese entonces y del de ahora es que han rechazado al Mesías. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Y esto fue La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo.